Hola Andrés, Ángela, me acompaña Ernesto Castañeda, él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University. Muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24 y me sumo, antes de ir a preguntarle a nuestro invitado, a lo que estaban diciendo sobre, sin sorpresas, este primer discurso de Donald Trump para su segundo mandato, en el que además estuvo forzado Joe Biden a escucharlo, a ver durante esta ceremonia también, incluso durante la parte religiosa, cómo se decía que Estados Unidos estaba saliendo de un momento oscuro. Pero quisiera hacer énfasis justamente en la relación con América Latina. Ahora lo escuchamos decir que va efectivamente a invocar esta ley de enemigos extranjeros de 1798. Esto se venía hablando desde antes que tomara posesión. Es una ley que tiene varios siglos y que justamente entiendo fue creada para cuando Estados Unidos tiene una amenaza extranjera, y él hace específicamente énfasis durante este discurso, dice que va a designar a los cárteles del narcotráfico como terroristas. Entonces quisiera que por favor nos comentes qué implicaciones tiene esto y qué significa para Estados Unidos la activación de una ley de 1798, y si podemos ahondar un poco para nuestra audiencia en qué consiste esta medida. Claro que sí, Natalia. Andrés, muchas gracias. Saludos a todos. En efecto, no muchas sorpresas en este discurso, pero ya esta idea de que iba a declarar a los carteles del crimen organizado en México como grupos terroristas y enemigos del Estado, de Estados Unidos, es algo que parece que va a continuar y que va a firmar como una orden ejecutiva más tarde hoy en la Capital One Arena, también aquí en la ciudad de Washington. Y yo creo que con eso él quiere después justificar el activar esta ley en contra de los enemigos extranjeros para poder expulsar gente del mismo país. Entonces, esta es la lógica que tiene Donald Trump ahora. Sin embargo, el meollo, el tema siempre está en los detalles. Y los abogados tendrán que hablar de esto, las cortes. También veremos si el Congreso se quiere oponer o quiere apoyar estos tipos de iniciativas, porque hay varias fallas en esta lógica, Natalia. Primero que nada, para que esta ley pueda entrar en acción, habría que haber una declaración de guerra contra otro país. No está hablando Donald Trump de declarar la guerra contra México como nación, solamente a grupos internos dentro de México, y no es lo mismo el país, el gobierno mexicano, que el crimen organizado. Son cosas diferentes. Y aún más, los inmigrantes mexicanos, en este caso, en Estados Unidos, el 98% de ellos no trafican en las drogas, no son narcotraficantes, no son criminales, por lo cual ligar a un inmigrante mexicano viviendo aquí por 30 años, pagando impuestos, con esposa, hijos, ciudadanos, y ligar esto con que es parte de un grupo terrorista basado en México en cuanto a una ley para enemigos extranjeros en tiempo de guerra, es una lógica que no se va a sostener en las cortes, me parece. También se ha hablado mucho del costo que estas deportaciones masivas, él nos habló en el discurso del envío de tropas a la frontera sur y de la emergencia nacional en la frontera sur durante este primer discurso. Entonces, ¿cuál es el impacto y cuál es la importancia y la económica, de la fuerza económica, de la fuerza laboral que tienen los migrantes aquí en Estados Unidos? Muy buena pregunta. Primero que nada, está cumpliendo a su discurso y promesas de campaña de ser muy duro con la migración indocumentada. Entonces, por eso esta declaración de una emergencia nacional y de llevar a las tropas del ejército en activo, no solamente a la Guardia Nacional o a la Reserva, sino al ejército, movilizar a los Estados Unidos, que es algo que se hace muy pocas veces en la historia de Estados Unidos, y movilizar para proveer más seguridad. Sin embargo, ahorita no es que haya una invasión, eso es falso. No hay gente entrando de otros países con armas a Estados Unidos a atacar o tratar de tomar territorio o poder. Y tampoco es cierto que haya una crisis de migración en la frontera. Hace algunos años, había mucha gente en las calles del Paso buscando dónde dormir, dónde quedarse, pidiendo asilo. En este momento, incluso el gobernador de Texas no tiene gente que enviar en los autobuses a ciudades como Washington, Nueva York y demás. El tema de la migración indocumentada y la petición de asilo en este momento, enero del 2024, está bastante controlada. Los números son bastante pequeños y ahorita la migración que está pasando es una migración legal donde el gobierno sabe dónde vive, dónde está la gente. Entonces, puede mandar al ejército, lo va a hacer,
y van a tener un buen paseo las Fuerzas Armadas a la frontera México-Estados Unidos, muy bonita, muy segura. Sin embargo, no creo que hagan mucho más que estar ahí para la foto. La segunda pregunta que hace Natalia, muy importante, es el impacto que tienen los migrantes en la fuerza laboral estadounidense. La población estadounidense está envejeciendo, la migración, la población migrante es mucho más joven, mucho más probable que esté trabajando, pagando impuestos. Y bueno, calculamos que la gente solamente que vive en Estados Unidos, que manda remesas a sus países, sobre todo México y Latinoamérica, contribuyeron en el 2022 8% del Producto Interno Bruto. Es decir, si se deportaran estos millones de inmigrantes de aquí, la economía americana entraría en una recesión. Así de grave es este asunto. Y bueno, y además de profundizar el déficit también que ya tiene Estados Unidos en este momento, pero también esto fue una información que estaba saliendo específicamente en el Washington Post sobre que también Trump podría firmar una orden ejecutiva para eliminar el derecho por nacimiento. Para nuestra audiencia, ¿qué significa esto para las personas que entiendo que nacieron en Estados Unidos y pueden solicitar a sus padres una vez cumplen 21 años? ¿Qué significaría? Es decir, ¿es posible revertir la ciudadanía como tal y qué obstáculos legales va a encontrar? Porque también esto va a iniciar seguramente una guerra entre, por así llamarlo, una guerra de demandas, abogados demandando ante las cortes para impedir que estas medidas entren en vigor. Exactamente. Sí, es otra manera de cumplir una promesa, un sueño de la derecha anti-inmigrante de muchos años, de que la gente que está indocumentada en Estados Unidos y tiene hijos, esos hijos no puedan tener derecho a la ciudadanía de manera inmediata como es ahora, como es la ley, en base a la 14ª enmienda de la Constitución americana que viene después de la Guerra Civil, que dice que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana por derecho. Se llama jus soli en el derecho internacional. Las únicas excepciones podrían ser, por ejemplo, hijos de diplomáticos que están representando a otro país y que nacen aquí, pero eso también aplica a navíos, a aviones que llevan la bandera estadounidense. Por eso hay una cláusula que dice, o bajo la protección de la ley americana, se refiere a eso, no se refiere a la población indocumentada. Entonces, primero que nada, Natalia, esta ley no sería retroactiva. La gente que ya ha nacido de hoy al pasado en Estados Unidos va a ser ciudadana, no se le puede quitar fácilmente esa ciudadanía. Tiene que haber una causa mayor a nivel personal. Entonces, la gente que ya, los migrantes que tienen hijos, ellos serán ciudadanos por toda su vida y podrán seguir peticionando a sus padres cuando lleguen a la mayoría de edad. Esto lo quiere hacer a futuro, pero es probable que la Suprema Corte de Justicia encontrara esta propuesta de ley como inconstitucional, porque va en contra de la 14ª enmienda, que es parte de la Constitución. Habría que amendar esa enmienda o quitarla, lo cual requiere un proceso bastante largo. Entonces, más que nada es poner miedo, quitar esta supuesta atracción a que la gente venga aquí a tener hijos. Hay un cierto porcentaje pequeño de gente que viene con turismo, con visa de turista, tienen hijos en un hospital americano y regresan a sus países. Eso puede que se desaliente un poco, pero la gente que está trabajando y tiene hijos aquí no tiene que preocuparse. La gente que está embarazada, sus hijos serán ciudadanos. Es que también se habla mucho de que las causas también que originan a la migración no desaparecen porque se tomen este tipo de medidas en Estados Unidos. Y la administración anterior estaba enfocada y hubo un programa que justamente lideraba la ex vicepresidenta Kamala Harris, que era para tratar de generar inversión dentro de los 3 países del Triángulo Norte para evitar este flujo migratorio hacia el norte del continente. Entonces, ¿qué podemos esperar que pasen, por ejemplo, con esos programas de inversión? ¿Y cuál sería, en su opinión, la solución para atender este problema de raíz y que de hecho se eliminen el interés de la gente para migrar hacia Estados Unidos, más que ser completamente una postura de prohibición, que finalmente migrar pues es un derecho humano también, específicamente si no hay condiciones que le permitan a las personas mantener un nivel de vida adecuado y seguro para ellos y para sus familias. Así es, Natalia. Algo bastante sabio de la administración Biden-Harris es que querían trabajar en las causas de raíz de la migración. Y como bien decías, Natalia, el gobierno americano a través de USAID puso mucha
inversión en el norte de Centroamérica, en El Salvador, Honduras, Guatemala, para que hubiera más educación, más empleo y más oportunidades para que la gente no tuviera la necesidad económica de emigrar. Lo que olvidamos aquí es que mucha gente migra porque tiene sus papás, por ejemplo, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, viviendo en la ciudad de Washington por décadas. Y los niños, cuando llegan a la mayoría de edad, a los 14, 16 años, quieren decir: yo quiero estar con mi mamá, con mi papá, y voy a agarrar rumbo hacia el norte. Entonces, eso va a seguir la reunificación familiar a nivel legal. Entonces, lo que hay que hacer es los problemas de raíz que los programas de desarrollo económico, como tenía Harris y Biden en Centroamérica, tardan mucho tiempo en tener efecto. Entonces, algunos de los efectos positivos aún se van a ver. Sin embargo, esto es algo que Trump parece que va a cambiar los fondos de inversión económica y quitar un poco la ayuda internacional, lo cual es algo negativo. Pero para quitar las raíces de la migración, lo que tiene que hacerse es, por ejemplo, que termine el conflicto en Ucrania, que alguna gente llegó de Ucrania huyendo de la violencia. Si hay un acuerdo de paz, alguna gente de Ucrania va a volver a su país, como estamos viendo en Siria. También, si la situación en Haití se vuelve más estable, eso haría que la gente volviera. La situación en Venezuela es bastante insostenible, entonces necesitamos apoyo a los países de la región como Colombia, que están recibiendo a mucho venezolano, que sigan empleando y convirtiendo en ciudadanos a gente que está desplazada, no por gusto, sino por necesidad. Entonces hay que tener una visión bastante global, bastante de largo plazo, y que no es que todo el mundo quiera moverse a Estados Unidos, no es cierto. Es la gente que tiene una necesidad muy grave, que escapa persecución política o que escapa el crimen organizado, y esto es algo que hay que atacar, que va a tomar tiempo ver resultados. Volviendo ahora un poco con lo que va a suceder, evidentemente no tenemos una bola de cristal acá tampoco, pero en su opinión, ¿podemos esperar una polarización también de la sociedad, teniendo en cuenta este tipo de discursos que aún a pesar de que han sido desmentidos, no es cierto que se estén enviando personas desde instituciones mentales, ni como lo lanzó Donald Trump durante su primera campaña, que se refirió que México estaba enviando violadores acá a Estados Unidos? Y cómo se ve, o sea, los pronósticos de la gente, cómo esto se va a polarizar un poco más. ¿Qué situación van a enfrentar los migrantes que están aquí en Estados Unidos? Y también si deberían incentivarse un poco más de campañas por parte de activistas para darle a conocer a las personas sus derechos en medio de esta situación que resulta polarizante. Sí, Natalia, está siendo muy activa la sociedad civil últimamente en hacer que hayan información, reuniones, juntas de información para que los migrantes sepan sus derechos y que no se den por vencidos por adelantado, que no se autodeporten o que vivan en el miedo y dejan de mandar a sus hijos a la escuela. Es algo bastante grave. La vida sigue, el día a día seguirá, y los trabajadores, los empleados, la gente en edad grande, la gente que necesita cuidado en sus casas, siguen dependiendo de la migración, por lo cual la mayoría de la gente no se va a ver afectada, pero sí parece que esta semana van a haber algunas redadas muy visibles, muy anunciadas y con muchas cámaras que van a ponerle mucho miedo a la población. Pero esto es importante que los abogados de migración, los aliados de la migración apoyen a las comunidades. Brevemente, pregunto a nuestra producción si puedo hacerle una pregunta más. Brevemente, quiero justamente saber si nos resulta también discriminatorio que algunas personas, que Trump haya anunciado que estas visas rápidas para personas que vengan con dinero para invertir a Estados Unidos. Sí, va a crear muchos programas, por ejemplo, la gente que venía con una visa legal de Colombia, de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, eso se termina. También puede que haya cambios a la gente que viene a invertir y viene con altas calificaciones y recursos. Tampoco algunos sectores de MAGA quieren que sigan viniendo. Muchas gracias. Gracias, Ernesto Castañeda, por su tiempo para France 24, y regreso la